mi nombre es Rosana Casataro. Soy profe acá en la ciudad, profe de educación artística, de artes visuales, en escuela primaria y en el profesorado en la escuela Malarro, donde estudié. Y bueno, además de ser profe, también tengo una práctica artística que vengo llevando desde que empecé a estudiar en la Malarro. ¿Y qué te llevó a elegir tu profesión? Y no fue así automático, porque no entré directamente a estudiar en la Malarro. Primero me inscribí en diseño industrial, hice 2 años en la universidad en diseño industrial, pero había algo que no me gustaba mucho de la carrera, o de pensarme como en ese perfil, Claro. y bueno, abandoné esa carrera y me anoté en psicología y en la Malarro. En la Malarro, que tiene 1 año, que ahora se le dice FOBA, en su momento yo le hice el preparatorio, que es Sí. común a todas las carreras, y ahí más o menos como que te vas dando cuenta qué es lo que más te gusta. Y Claro, a o mí sea, ahí siempre me después te vas gustó guiando. dibujar. Claro. Y bueno, ¿cómo definirías tu obra, tu arte en general, en pocas palabras? Y si te inspirás en algún artista y en cuáles. Bueno, mi trabajo es siempre en la pintura, quizá, o empiezo por ahí, por la pintura, eh, y después siempre se me va para otro lado, o sea, termina haciéndose, tomando otros formatos, ¿no? Claro, Eh, bueno, no sé si vieron un poquito, pero el primer sí, sí. trabajo así grande y colaborativo y colectivo fue acá en el Cementerio de la Loma, el Panteón, Memoria, Verdad, Justicia, que antes de eso todo empezó con las pinturas, y después esas pinturas se hicieron una historieta, que la editó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, como una forma también de difundir la tarea del equipo de antropología forense. Claro. Eh, y eso dio a que, bueno, cuando pudimos conseguir un lugar acá en el cementerio, eh, poder pensar cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer la fachada, eh, no sé, dejar una marca diferente ahí en el cementerio. Y bueno, y Claro. fue con una técnica que es el mosaico y que requiere de mucha gente trabajando, y eso creo que fue el primer trabajo que me encantó, me di cuenta que me gustaba eso, lo colectivo. Claro. Sí, nosotros por eso quizás nosotros entramos a tu página y veíamos que la obra decía que, o sea, tenía, no me acuerdo bien la fecha, pero era, por ejemplo, de 2005 a 2015 o algo así, como de mucho tiempo, y eso debe haber sido justo por eso, que la obra se fue transformando, ¿no? En otras cosas. Claro, sí, tal cual. Tiene sus procesos. Uno a veces se Claro, pone a pintar y no se da cuenta a qué va a llegar. O, por ejemplo, toda esa serie de pinturas que terminaron siendo una historieta, una historia como incluso como cronológica, no las fui pintando con esa intención. Pero después, una vez que tuve que hacer una exposición de todas juntas, las miré todas juntas y dije, esto es una historia. claro. Y bueno, se dio. Y bueno, ¿y vos te inspirás en algún artista o te has inspirado para alguna pintura? Me encantan muchos artistas, siempre tengo uno nuevo favorito, pero así como pintores, me encanta Carlos Borriarena, Felipe Noé, Carlos Alonso, o bueno, León Ferrari, que no es que me inspiro, pero como que me encantan, Claro, sí, y sí, pues, me encanta lo que hacen, me encanta cómo claro. pintan. Eh, Después está también Roberto Jacobi, por ejemplo, que es más de acciones artísticas, o el grupo GAC, Claro. Grupo de Arte Callejero. Sí, y después esto de tu historia, ¿no? La vivencia de vos y de tu familia en la última dictadura de acá de Argentina. ¿Vos crees que tu historia tiene que ver con esta elección de tu profesión?
o con ese proceso que vos viste? No sé, medio como que la trabajo mucho a mi historia en la Sí, pintura. Eh, no sé, viste que a todos nos pasa como que de chiquitos todos dibujamos y pintamos y después hay algunos que abandonan esa actividad. Y bueno, yo creo que nunca la abandoné, siempre fue mi lugar de ocupar el tiempo, ¿no? Hay claro, algunos que, no sé, que cantan, que actúan o que bailan o sí, que escriben. Para mí era dibujar y pintar. Era muy de hacer agendas, ¿viste? mira, De llevar agendas y todo lo que hacía lo dibujaba y claro, lo expresaba así. Como que es sí. el lugar del placer, no sé. Claro, sí, ese fue como, como tu hogar, donde vos te encontraste, ¿no? Quizás. Exacto. Bien, Todavía me sigo encontrando, todavía no se claro, me fue, por exacto. Sí, suerte. sí, sí, por suerte. Em, y después, ¿qué significa y cómo lo viste presente al trauma dentro de la sociedad que generó la dictadura en tu arte? Bueno, yo en estos trabajos así colectivos que fuimos generando, que empezó con ese panteón, pero que después hicimos un montón más, yo lo que sentía de alguna forma es que de cada trabajo colectivo me quedaba con un montón de amigos y amigas, pero Claro, muy profundos, o sea, gente con la que de repente trabajaba muy fuertemente durante un mes, 2 meses, 3 meses, y ya éramos una amistad súper profunda porque como que compartíamos todo ese sentimiento, toda esa claro, ideología o como todo ese sentido común eh, que enseguida te une. Y yo también ahí había pensado en un momento, cuando uno estudia un poco los acontecimientos, como que algo que quiso hacer la dictadura fue romper el tejido social, o sea, hacerte sentir que vos sos un individuo solo y que a tu vecino lo tenés que denunciar y mejor no te metás, mejor no te organices, mejor no participes, ni milites, ni nada, y de repente todas estas actividades nos volvían a juntar. Y en claro. ese volver a juntarse siempre, acá viste cómo es Mar del Plata, nos encontrábamos con, ay, mi abuela conocía a tu tía, ah, Sí, entonces de chiquita seguramente estábamos juntos. Bueno, y todo eso que vos sentías de alguna forma como que esa trama social que se había roto en un momento, se empezaba a reparar, ¿no? En estas acciones. claro. Sí, después, bueno, con esto de que vos plasmas mucho esta cuestión de la dictadura, ¿no? En tu arte, ¿vos crees que el arte tiene que tener una connotación política? Sí, yo no sé si es que tiene o sea, si tiene que tener como un deber, sino que uno siempre puede ver lo político en todo arte. Es como la comunicación, no existe no poder comunicarse, no existe un arte que no sea político. Claro, Eh, Quizá algunos toman el tema de lo político como tema, pero todo arte es político, podemos decir, claro. como el Sí, indio. sí. O sea, por defecto es Pero político. bueno, creo como que mi familia, claro, sí. Y después, en una de tus últimas obras, vimos este arte de tapar las palabras. Vos, ¿cómo descubriste esta técnica y para vos qué representa? Bueno, viajé a Buenos Aires a un congreso que se daba en la ex ESMA, en lo que es ahora el sitio de memoria, y teníamos que presentar lo que habíamos trabajado acá, pero además había talleres. Así que me inscribí en un taller que era de escritura con Martín Broide. Y fue hermoso. Nos hizo un par de ejercicios y uno de esos era que él proponía escribir al revés. Entonces, tomar un texto ya escrito y tapar palabras, y entonces unas las tapas y otras quedan a la vista y construís un nuevo texto. Y ahí como que flipé con Claro, eso. Y cuando tuve que preparar una nueva serie de trabajos, habíamos hecho una actividad que era invitar a escribir a la ciudadanía marplatense sobre lo ocurrido en dictadura, ¿no? En la ciudad, que se llamó esa acción "Que pasó y que no vuelva". La coordinamos junto con Lorena Ravalli, junto con Julieta Montero, Julieta Taconi,
Majo Fosser, mucha gente laburando, ¿no? Sí. Y bueno, y recolectamos como más de 100 textos, los hicimos sobrecitos y los distribuimos por la ciudad. Y esos textos se usaron un montón para muchas actividades, incluso otros artistas también los tomaron. Y bueno, y yo dije, bueno, los tomo y empiezo a hacer este juego de tapar y dejar a la vista. Y los textos que quedan, o sea, las palabras que quedan, tienen como otra potencia, ¿no? Claro. Cuando las descontextualizas. Y además también empieza, ahí después, ¿no? Uno empieza a Sí, indagar sobre cómo funciona la censura, ¿no? Que nunca funciona la censura, porque al tapar la palabra, ese espacio queda a la vista. claro. ¿Viste los grafitis que tapan y Sí, borronean? Y uno dice, sí, ¿qué dice ahí? ¿No? Bueno, o cuando se quiere censurar y en realidad lo que se hace es difundir más. claro. Muchas veces se ha censurado y lo que provoca el sentido contrario. Bueno, todas esas cosas empezás a pensar cuando te pones a hacer. Claro, después ya vas maquinando, por así decirlo, realmente, nada, ¿qué pasa? Bueno, y ahora Es que la hablando, pintura sí, perdón, o los procesos así tienen como diferentes etapas, ¿no? Hay una etapa en la que uno se pone a hacer sin racionalizar mucho lo que está haciendo. claro, Y después está buenísimo poder ponerse a reflexionar, ¿no? Sobre lo que se hizo y sobre todos los sentidos que se despiertan o investigar un poquitito más sobre ese tema. Eso es también muy importante. claro. Sí, y hablando más de trabajos en concretos, por ejemplo, el de No habrá más flores o cartografía de la memoria, nosotros nos pusimos a analizarlos y por ahí vimos este patrón de por ahí la mano, nosotros lo vimos como un pedido de ayuda, la relación con la dictadura. Después, por ejemplo, en cartografía de la memoria, vimos que había partes blancas y que había texto ahí y nada, ¿qué es ese texto? Y también vimos en cartografía de la memoria que los dos cuadros, los pusieras como los pusieras, concordaban. Nada, ¿cuál es el trasfondo de esas pinturas tuyo? Y bueno, después esto de las partes blancas, si esos textos... Bueno, mira, ¿cómo empezó lo de las manos? Empezó cuando estaba estudiando en la Malarro, en pintura. Yo tenía Ana Camponovo, que era la profesora que me abrió la puerta, así me mostró todo este mundo hermoso. Y ella nos hizo hacer un ejercicio, que es un ejercicio dada, bueno, todo empieza así con la palabra, ¿no? Sí, Como recortar de un diario un texto, recortar cada palabra, ponerlo en una bolsita y sortear las palabras. Y así como vienen, vos vas creando tu poesía, ¿no? mira, Y en ese, o sea, salen cosas muy locas, imagínate. Pero hubo una frase que a mí me impactó muchísimo, que decía sector cadáver. Es como que, no sí, sí, sé, sí, me tomó. Y a partir de ahí empecé a hacer esas manitos y esas patitas que eran como plantas, eran como arbolitos con viento, pero eran manos. Bueno, claro, ahí también empecé todo un proceso estaba en un momento en relación con el equipo de antropología forense yo como en búsqueda de los cuerpos de mi papá y mi mamá, por ejemplo, que ahí teníamos que dar sangre, las familias, y todo ese hacer consciente de que esos cuerpos no habían desaparecido, ¿no? Porque uno los nombra como desaparecidos y parece que como que se claro, fumaron, sí, sí, en realidad no, nada se fuma, la materia no se disuelve, sino que está escondida, ¿no? Entonces empezó todo eso a dar vueltas, ¿no? Como todos esos paisajes, que encima uno piensa, bueno, no los escondieron lejos, los escondieron en el mismo territorio de nuestro país, ¿no? claro, sí, sí, Así que bueno, empezaron a simbolizar eso, por eso esas manitos después se fueron al panteón, al al lugar donde pudimos conseguir para que los cuerpos que se van identificando puedan estar ahí, ¿no? En claro, nuestro cementerio. Y bueno, y después ese texto que vos ves fue también una vez que encontré muchas cartas de mi abuelo. Bueno, yo fui criada por mi abuelo y mi abuela. Mi sí, abuelo, todas las cartas que hacía, pero hacía cartas a todo el mundo que te imagines, pidiendo por el paradero de sus hijos, ¿no? En un momento en plena dictadura. claro, Y,
y siempre las hacía con carbónico, las mandaba y se quedaba con una copia. Entonces tenía todas esas copias de esas cartas que siempre empezaban como muy formalmente, después todas repetían cómo fueron los hechos, él contaba lo que sabía que había pasado y terminaba con una súplica que te morís. Claro. Y entonces lo que hice fue, cuando uno encuentra esas cosas y decís, ¿qué hago con esto? Porque las tenés que guardar, pero las tenés ahí guardadas, ¿y qué haces? Están guardadas Claro, solamente. sí, Entonces, sí. bueno, las fotocopié y armé collage, ¿no? Lo primero que hice, como un collage con todo eso, y después las empecé a usar para la pintura. O sea, ahí en esa manito que ves los textos, son los escritos de mi abuelo. Y bueno, y ya llegando al final, la oportunidad que te surgió a vos de ir a Francia, ¿no? Y de llevar tu arte también. Si vos pudiste ver las diferencias entre las manifestaciones sociales dentro del arte en otros países como Francia y en este, más comparándolo con tu arte quizás, pero ¿qué diferencias ves en ese sentido? Sí, viste que uno piensa como que en Europa, en Francia, hay cuestiones que están superadas o como que pareciera que fuera una civilización o una ciudadanía Sí, como como superior, como... superior, ¿no? Yo fui invitada por una amiga artista, Sandra Sanseverino, que en el marco de su residencia, ella hizo un intercambio. Vino acá a Mar del Plata, hizo una exposición, un trabajo con los habitantes, y después me fui yo allá a hacer la exposición y a hacer trabajo allá. Y ella todo el tiempo me decía como, ustedes tienen una imagen de lo que es allá que nada que ver. Y realmente uno se encuentra, me encontré con una comunidad de artistas que vivían más o menos como vivimos nosotros acá, los Claro, artistas, que trabajamos de otra cosa para solventar nuestro arte, ¿no? Que tienen todas esas dificultades para poner precio a su trabajo, para mantenerlo, para, bueno, todas esas discusiones. Y después lo que ese trabajo con los habitantes fue proponerles hacer escribir sobre lo que ocurrió allá, como hicimos allá no hubo una dictadura, pero sí tienen todo un problema muy grande con lo que es la inmigración, ¿sí? mira, Y sí, lo que propone el gobierno, que es integrar a los inmigrantes, cuando en realidad es como que saquen, que dejen su cultura para claro, integrarse y ser franceses. Entonces encontrás esos dramas, ¿no? Del sufrimiento del exilio, claro, de que se tuvieron que ir, no porque dijeron, ay, vamos a ir a un país a pasarla mejor, sino como que se fueron corriendo de sus lugares claro, y se encuentran con ese choque de culturas, con la estigmatización de la gente, ¿no? claro. Así que lo que encontrás de alguna forma, sí, son diferencias, pero también yo con lo que me encontré con muchas similitudes, ¿no? Como que Sí. en No, no es tan realidad, no, no diferente sé de si lo se que toca. parece, es como, sí, También depende en qué círculo caigas, ¿no? Porque claro, yo, bueno, llegué a un círculo, a un lugar, a un grupo de gente que te cuento esto, pero bueno, quizás si hubiera ido, no sé, a otro círculo te diría, ay, no, es tan bárbaro. claro, sí, Bueno, no sí. les tan así. Todo depende, o sea, Muchos mundos, ¿no? sí, Muchos mundos y uno, bueno, te puedo contar lo que vi de ese mundito. claro. Bueno, gracias, Rosana, por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado un poco de esta entrevista. Y nada, espero que nos mantengamos en contacto y nada, tengamos otra oportunidad. Buenísimo. A mí me encanta porque desde su colegio siempre el centro de estudiantes es tan activo, ustedes que se Sí, conectan, no es a través de los profes, no es a través de, claro. son ustedes que hacen, y esto es re importante porque es parte de su formación, no sabemos si en un futuro, Mara, seguís haciendo entrevistas, ¿Quién sabe? este es el comienzo. Bueno, y Mm, les agradezco mucho también, bueno, bueno, porque se ponen a difundir el trabajo de los artistas de Mar del Plata. claro, sí, sí.